Y queremos seguir conversando sobre lo que significa esta votación aplastante de la Cámara de Diputados que ha aprobado esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Vamos a conversar con el abogado y académico, además de la Universidad Diego Portales, Cristian Rego. Cristian, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, abogado, ¿qué le parece esta resolución? O sea, lo que ha ocurrido, esta votación de la Cámara de Diputados, donde solamente una diputada votó en contra, que es la diputada Cordero. Me parece novedoso porque la verdad es que no había habido casos en que la Cámara de Diputados se metiera en este tipo de asuntos. Eh, es decir, sobre todo tratándose de un procedimiento de remoción de un juez en el que ya el propio Poder Judicial se pronunció. Ujú. Eh, y por lo tanto, si se aprobara, representaría una corrección, que el Parlamento se estaría, digámoslo así, mandando un mensaje muy radical, muy fuerte al Poder Judicial, en el sentido de involucrarse en algo que era competencia originalmente del propio Poder Judicial, en el que éste se pronunció y en el que estaría corrigiendo, como quien dice, lo que el Poder Judicial hizo antes del propio Congreso. Bueno, el abogado defensor del magistrado dijo que aquí con esto podría haber una vulneración al debido proceso. ¿Pudiera argumentarse eso ante el Senado? No, no creo, porque en realidad se trata de, o sea, supongo que se refería al hecho de haber un doble juzgamiento, Claro. pero la verdad es que no es un doble juzgamiento porque las causales son distintas. Uno es un procedimiento disciplinario que se rige por ciertas reglas, digamos, y por causales mucho más, digámoslo así, específicas propias de la función judicial, y la otra es un juzgamiento constitucional basado en causales que están en la propia Constitución, y por lo tanto no me parece que haya por ninguna parte un doble juzgamiento. Lo Ujú. que hay es un involucramiento, digámoslo así, lo que hay son dos poderes del Estado ejerciendo facultades distintas, ¿cierto? Pero, como quien dice, lo novedoso, lo extraño es que el poder del Congreso, en general, ha sido, podríamos decir, deferente con el Poder Judicial, Mm. en el sentido de no involucrarse cuando el Poder Judicial ha resuelto estas materias con anterioridad. Ahora, ¿esto a qué lo atribuye, abogado, a que es un caso donde hay una evidente vulneración de deberes por parte del magistrado Ulloa o que estamos a 3 semanas de las elecciones? Probablemente, bueno, sin duda que el hecho de que estemos en un momento electoral influye mucho, ¿cierto? Pero por otra parte también influye mucho el hecho de que yo creo que la negativa de la Corte Suprema, o por lo menos de la mitad de la Corte Suprema, de un porcentaje de los ministros de la Corte Suprema, a sancionar al magistrado Ulloa, dado los hechos que el público conoció, dado el hecho de que otra magistrado fue removida con antecedentes muy semejantes, eh, y la sospecha de que en realidad la Corte Suprema, al no remover a Ulloa, lo que está haciendo es respondiendo a lealtades, ¿cierto? Mm. A contactos personales, finalmente al propio tráfico de influencia que se le cuestiona a Ulloa. Yo creo que han hecho que la posición del Poder Judicial sea muy débil y en consecuencia el Parlamento se vea eh, en la posición de, por una parte, tener la oportunidad de intervenir en un asunto de esta naturaleza, y por otra parte muchos parlamentarios vean como imposible oponerse a una situación de este tipo, digamos. Ahora, claro, se le está cuestionando esta red de contactos, de protección, de vulneración de deberes, pero la Corte Suprema, entre comillas, al salvarlo, incurrió en lo mismo y ahí tendría que entonces iniciarse una nueva investigación porque hay un reportaje de Canal 13 que habla de una conversación telefónica que fue interceptada en la que se dice hay que salvar a Ulloa.
¿En qué pie Bueno, queda la Corte Suprema? sin duda, yo creo que todos tenemos la sospecha de que Ulloa se lo salvó por cuestiones de tráfico de influencia. Yo creo que eso es lo grave acá. Porque la verdad es que lo que hizo Ulloa, o de lo que se acusa a Ulloa con bastantes pruebas, por lo demás, es equivalente a lo que había hecho la jueza Zapata. Ujú. Y sin embargo a ella se la removió. Además, la verdad es que Ulloa es un juez que, digámoslo así, es mucho más peligroso que la jueza Zapata, porque es un hombre que tiene mucho más contacto y que venía desempeñando este tipo de actividades desde hace mucho más tiempo. Todo el mundo sabe eso. Entonces, es evidente, o por lo menos es altamente sospechoso, que salvar a Ulloa significó una manifestación del poder de algunos grupos de contactos dentro del Poder Judicial, ¿cierto? Que de algún modo reivindican algunas de las actividades de las cuales Ulloa es cuestionado, digamos, por las cuales Ulloa es cuestionado. Claro, Entonces creo que, sí, no, dígame. entonces creo que, digamos, la posición del Congreso aquí obedece a, a un clamor popular, digamos, que este tipo de cosas no pueden ser toleradas aunque eso signifique, digamos, en este caso, involucrarse y desconocer una decisión que el Poder Judicial ya tomó, cosa que, como digo, no se había hecho nunca antes. Ahora, Y usted me pregunta por este antecedente. Sí, yo creo que este antecedente nuevo, cuyo alcance todavía no conocemos, es una primera pista, no vendría sino a ratificar esa sospecha, digo, ¿cierto? O sea, que Ulloa no fue absuelto porque los jueces pensaran que, digamos, de buena fe, no había datos suficientes para removerlo, sino que fue absuelto porque las redes de poder presionaron a algunos jueces y eso los hizo salvarlo. y siguen operando. Por lo tanto, ¿cabría iniciar una investigación dentro de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que tendría que pasar dentro de la Corte Suprema? Aun cuando, y vuelvo a hacer el punto, está absolutamente dividida porque la votación fue 7 contra 7 y sabemos que se va a elegir prontamente a un nuevo presidente de la Corte Suprema y ahí hay una pugna bastante evidente, ¿no? A ver, sí, yo creo que la Corte está muy dividida y veo difícil que la Corte misma pueda, ah, digamos, autodepurarse o entrar a fondo en estas cuestiones. Creo que vamos a ver, o sea, esta señal, si Ulloa es destituido, bueno, esto va a debilitar mucho al sector, digámoslo así, mm, al sector que lo absolvió, digo. Ujú. Y vamos a ver qué pasa con esta investigación penal. Si en esta investigación penal se develan realmente contactos, eh, contactos indebidos para salvar a Ulloa, bueno, eso debilita mucho a la Corte y yo creo muy difícil que la Corte pueda como autodepurarse porque está dividida, es difícil que se formen las mayorías necesarias, pero eso podría habilitar, por ejemplo, a que hubiese nuevas acusaciones constitucionales en el Congreso, digo, contra los ministros que hubiesen intervenido en ese salvataje. Ya, porque esta investigación en la que se escucha a esta voz diciendo hay que salvar a Ulloa es parte de una investigación que vincula a la ex ministra Ángela Vivanco por un caso, digamos, penal que sigue abierto, que es una investigación por la eventual el favor de Ángela Vivanco en favor de una empresa en detrimento de Codelco. Por lo tanto, ahí hay una arista grave ya de por sí. Claro, absolutamente. Digamos, y esta pista estaría indicando que no solo, digamos, en esto aparece la ministra Vivanco, sino que habría otros jueces de la Corte Suprema que estarían involucrados en estas redes de intercambio de favores. ¿Cierto? Sabemos que no solo la ministra Vivanco, también su marido, ¿cierto? Y algunos abogados, el propio Luis Hermosilla, estuvo involucrado en estas operaciones tan oscuras, digamos. Entonces, si hubiese otro ministro de la Corte Suprema, esto sería gravísimo Ya, y por lo, probablemente, como digo, daría lugar a nuevas investigaciones, probablemente en el Congreso. ya, por lo tanto, el Ministerio Público tiene una tarea bien importante en este caso.
Absolutamente, absolutamente. Aunque no diga relación necesariamente con sancionar a los ministros, bastaría con que se develaran Claro. esos contactos para que probablemente el propio Congreso continuara con otras acusaciones constitucionales. Ahora, ¿qué credibilidad, con qué credibilidad queda ahora el Poder Judicial? Bueno, yo creo que el Poder Judicial está muy, muy debilitado, especialmente en la Corte Suprema, por esto que ocurrió y por su incapacidad de depurarse, sobre todo en el caso de Ulloa. Y yo tengo la esperanza de que estos hechos, de que esta acusación constitucional y eventualmente las acusaciones contra aquellos que participaron en la protección de Ulloa pueda ser una señal suficientemente fuerte para de algún modo, digamos, sacar a los ministros que puedan estar más involucrados en este tráfico de influencia. Ahora, atención, yo creo que por otro lado el Congreso ha dado señales en sentido contrario. Yo creo que, por ejemplo, la ley de notaría, en que el Congreso tuvo la oportunidad de sacar la designación y control sobre notaría, que es uno de los elementos más contaminantes del Poder Judicial, en el sentido de promover el tráfico de influencia, al no hacerlo y al mantener el control y la designación de notarios en el Poder Judicial, dando, digamos, haciendo caso, ¿cierto?, al interés corporativo de los notarios, fue uno de los mayores daños que se hizo a la integridad del Poder Judicial, y por lo tanto a mí me parece que probablemente sería necesario revisar esa decisión que acaba de ser tomada, digamos, por el propio Parlamento, que ahora parece tan escandalizado con la problemática de Ulloa. Claro, todo tiene que ver con el timing, ¿no? Y por eso cabe también la pregunta de qué es lo que va a pasar dentro de un mes cuando esta acusación constitucional tenga que revisarla el Senado, que no va a estar presionado por las elecciones porque ya van a haber ocurrido. Claro, eso puede cambiar las cosas, digamos, y sabemos que en el Senado, porque lo vimos a propósito de la ley de notaría, también operan redes de tráfico de influencia, y que pudiesen modificar esta circunstancia. Ahora, dada la votación tan fuerte en la Cámara de Diputados, me parece a mí que sería duro para el Senado volver a absolver a Ulloa contra toda la opinión pública y contra todas estas pistas que van surgiendo y acumulándose, en el sentido de que hay algo podrido en Dinamarca, digamos. Ujú. Bien, abogado Cristian Riego, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, para entender un poco mejor de qué se trata esto y lo que está involucrado, porque hay una parte importante de la credibilidad ciudadana en nuestras instituciones que nuevamente está quedando en duda. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. A esta hora de la tarde son las 6.